Pepe. Bueno, damos inicio a la siguiente mesa. Bueno, primero que para mí es un placer y un gusto presentar a mis colegas y amigas, ¿no?, que son tan prestigiosas profesionales en la materia de sexualidad. Así que gracias, chicas, por compartir esto conmigo. Este simposio muy interesante se llama La sexualidad en las enfermedades médicas, y la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿todas las personas afectadas pueden ser resilientes? Bien, en primer lugar, va a hablar la licenciada Lucía Báez Romano de cáncer y sexualidad. ¿Encontramos resiliencia? Un desafío a descubrir en cada persona que atraviesa una enfermedad oncológica. Ella es psicóloga, sexóloga de la UBA, psico-oncóloga del Servicio de Urología del Hospital de Clínica de San Martín, de José de San Martín, es exsecretaria del capítulo de Medicina Sexual de SAU, integrante de la comisión directiva de SASH, coordinadora docente de los pre- y posgrados de Sexología Clínica en la Facultad de Medicina en la UBA. Lucía, tenés la palabra. Tienen 20 Gracias. minutos cada una, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? ¿Está bien? Estoy entendiendo que sí. Listo. Voy. Entiendo que se está viendo. Sí. El tema es que yo no me veo, pero bueno, ahí está. ¿Te ves? Nosotros No te importa. vemos, ¿eh? Te No vemos importa, a vos mejor, y vemos la... mejor. Bueno, voy a empezar. No me sirve el cursor, así que voy a estar un poquito comprometida. Bueno, sí, es cierto. Este es un simposio que estuvimos charlando mucho con mi sucesora ahora, Claudia De Rossi, porque es muy importante lo que es la sexualidad en las enfermedades médicas, ¿no? Y como bien saben, siendo psico-oncóloga, creo que tenía que trabajar este tema, y me hice esta pregunta: en cáncer y sexualidad, ¿encontramos resiliencia? Un desafío descubrir en cada persona que atraviesa una enfermedad oncológica. Y busqué varias definiciones de resiliencia para poder, no sé si quedarnos con una, pero por lo menos saber qué le pasa a una persona que se entera que está padeciendo un cáncer. La resiliencia no es una habilidad o capacidad absoluta que se adquiere de una vez y que es para siempre. Es la resultante de la interacción constante entre el individuo y su entorno, y se puede entrenar con una serie de estrategias que se explicarán más adelante. Es la capacidad de resistencia de las personas y que les hace superar y salir de circunstancias adversas, factores importantes, existencia de una red social, presencia de una o varias personas altamente significativas, y las preguntas identificatorias de recursos apuntan a señalar las fuentes de resiliencia. ¿Resiliencia y resistencia, o resiliencia o resistencia? La resiliencia es la entereza más allá de la resistencia. Es la capacidad de una persona de hacer las cosas bien pese a las condiciones de vida adversas, a las frustraciones, superarlas y salir de ellas fortalecido o incluso transformado. Y les voy a presentar lo que es la psico-oncología, lo que hace muchos años ejerzo. Es el campo de estudio e intervención en los trastornos psicosociales asociados al diagnóstico, tratamiento del cáncer en el paciente, su familia, su pareja y en el servicio sanitario, así como sobre los factores comportamentales que afectan al riesgo de desarrollo de la enfermedad y supervivencia de la misma. Es un trabajo en equipo interdisciplinario, encargado de asistir, velar, dirigir la atención al paciente y su familia para así intentar mejorar su calidad de vida, respetando sus necesidades, derechos y dignidad. Por consiguiente, este trabajo a presentar da lugar a trabajar si una persona resiliente puede combatir un cáncer, tomado el mismo como condición adversa, o si dicha persona que adquiere un cáncer y no es resiliente, ¿cómo podemos ayudarla? ¿Qué aspectos psicológicos se juegan ante la información del diagnóstico de haber adquirido un cáncer?
o en pleno tratamiento oncológico, o en la enfermedad avanzada y en estado terminal. Esto es sumamente importante, que es cuándo se da la noticia y cómo se da la noticia, y en qué lugar, y si estoy sola o solo en ese momento, ¿no? Es un shock inicial que comienza en la psiquis de la persona. Implicancia en las emociones, problemas de afrontamiento, puede haber dificultades de adaptación ante esto y pensamientos invalidantes. Entonces, coloqué este mapa para poder tener en cuenta en qué lugar podemos estar nosotras parados como profesionales, si estamos en el momento del diagnóstico, donde dicen que hay un adenoma, o en una situación metastásica, o que en el diagnóstico mismo tenga que ver un tratamiento oncológico paliativo debido a que la situación es irreversible. La espera de radioterapia es un tema a tener en cuenta en la resiliencia. La cirugía oncológica también. Todos los cánceres con sus tratamientos tienen el potencial de afectar negativamente la imagen corporal, la calidad de vida y la sexualidad, disminuyendo el funcionamiento sexual y los sentimientos de atracción o deseo sexual. Tengo un micrófono abierto y me está molestando, quizás, no sé si se puede apagar, puede ser. Gracias. Quimioterapia es lo mismo. La quimioterapia forma parte de poder estar pensando si soy resiliente o no ante esa situación. El micrófono, por favor. Sabemos que la resiliencia es la capacidad de resistencia de las personas ante un evento traumático y que les hace superar y salir de esas circunstancias adversas. Los factores importantes a tener en cuenta serían la existencia de una red social, presencia de una o varias personas altamente significativas, volvemos a repetir. Cuidados para la persona tratante. Entonces, tomo este dispositivo en un tratamiento psicosexo-oncológico. Estamos parados ante un diagnóstico de esta persona, el paciente quiere respuestas rápidas en primeras consultas, el médico que da el diagnóstico tiene que tener herramientas de contención, y la parte prequirúrgica sería, si es que hay cirugía, una psicoprofilaxis psicológica, identificación de propensión a depresión y ansiedad, hay que observar y bastante esto, y desde lo postquirúrgico, el diagnóstico diferencial psicológico y psiquiátrico e identificar traumas, en este caso. Nos preguntamos, ¿se resiste a un cáncer? ¿Puede tratarse como una situación traumática? Todos los cánceres con sus tratamientos tienen el potencial de afectar negativamente la imagen corporal, la calidad de vida y la sexualidad. Volvemos a repetir, disminuyendo el funcionamiento sexual y los sentimientos de atracción o deseo sexual. Un cambio corporal en cualquiera de nosotros produce ansiedad. El impacto psicológico que causa la pérdida de un órgano aumenta considerablemente esta ansiedad, ya que la pérdida es una condición permanente y no se puede regresar a la imagen corporal anterior si la misma es externa. Extirpación de pene, testículos, mamas. Si es un órgano vital, puede adquirir la misma ansiedad o no, depende de los resultados oncológicos. La espera de una tomografía computada. ¿A qué me refiero esto? A que se hizo algún que otro tratamiento oncológico y se espera esta tomografía computada para ver si hubo resultado con ese tratamiento oncológico. Y a veces no se resiste. Y acá es que podemos observar una paciente resiliente o no. Les traje este cuadro para poder entender un poco de qué se trata un abordaje integral en un paciente sexo-oncológico. Podemos tener una posibilidad de interconsulta dentro del lugar donde estamos trabajando y, por supuesto, trabajar interdisciplinariamente. O, como trabajo yo, que no es de interconsulta, sino que estoy dentro del equipo de urología, donde soy una más del equipo. No hace falta una interconsulta, salvo que sea una interconsulta psiquiátrica o de tratamiento de dolor.
Por supuesto, trabajo en psicoprofilaxis quirúrgica y realizo psicosexo-oncología paliativa si es que lo requiere la persona que está atendida por mí. La calidad de vida y la calidad de vida, ¿no? La verdadera utilidad del concepto se percibe sobre todo en los servicios humanos, inmersos en una revolución cualitativa que propugna la planificación centrada en la persona y la adopción de un modelo de apoyos y de técnicas de mejora calidad de la vida misma. Para eso hay un montón de test que los invito a entrar a internet para poderlos empezar a hacer desde un lugar subjetivo. Y voy a presentar un caso lo más rápido que pueda, porque ilustra bastante lo que quiero proponer para que pensemos juntos. A propósito de un caso clínico. Se llama Carlos, 58 años, es casado, 2 varones, tiene de hijos de más de 20 años de edad, reside en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra trabajando desde hace 15 años en una empresa como auxiliar contable. Se realiza la primera entrevista de psicoprofilaxis quirúrgica y me cuenta que después de que el urólogo le asegura su tratamiento oncológico, comenzaría con una cirugía. Le pregunto de qué se va a operar y me dice de la próstata. Relata que hace unos meses se presentó en el hospital para prevenir el cáncer de próstata y resulta que ya lo tenía. Todos me decían, dice Carlos, que por mi edad debería hacerme un control con el urólogo, pero me rehusaba totalmente. Yo me siento bien. Hasta aquí le hice caso a mi señora, que estaba escuchando la radio y dijeron que acá estaba el día de la próstata y como siempre me hablaron bien de este hospital, me atreví y vine y aquí estoy con un cáncer. No lo puedo creer de verdad. ¿En qué consiste la calidad de vida hasta aquí? Dar información más precisa, contener la angustia y la ansiedad. Dice, yo no siento dolor alguno. Me acuerdo de mi mamá, ella murió de un cáncer de mamas, re mal la pobre. Se retorcía de dolor y la verdad me da miedo a tener dolor como con todo esto. En un momento me zumbaban los oídos, como cuando me dijeron que lo que tenía era un cáncer, cuando a mí me dijeron que tenía la próstata dura y que me iban a hacer una biopsia y me dije, bueno, ya está. Aquí tratamos de demistificar la palabra cáncer, que es igual a muerte, que es lo que está sintiendo Carlos. El impacto de la noticia fue lo que lo desalentó a cualquier otra situación. ¿Cuál? Porque tiene un cáncer de próstata, por la disfunción eréctil postquirúrgica que le dijo el urólogo, o por la incontinencia urinaria que puede llegar a tener también postquirúrgicamente. La información es un conjunto de datos con significado que estructura nuestro pensamiento. El egreso de esta información angustió al paciente y se trató de ordenarlo y afirmarle la información que le había dado el urólogo. Y se trabaja primera y segunda línea. Los que somos sexólogas y sexólogos sabemos que primera línea es trabajar con un vasodilatador para ver si hay reacción en la erección peniana, y segunda línea serían las drogas vasoactivas colocadas en el pene. Le digo a Carlos que lo esperaba la semana siguiente para seguir hablando sobre lo que significa el cáncer para él, darle tiempo para procesar la información que recibió en el día, se iba a operar y que para hablar de su futura sexualidad estaría bueno que viniera con su señora. Aceptó y vinieron juntos. La segunda entrevista, Carlos me presenta a Mónica de 54 años de edad, comienza hablando ella diciéndome, no sabe lo que le agradezco que esté atendiendo a mi marido. Él es un hombre que no habla de sus cosas, le cuesta expresar sus sentimientos y encima es terco cuando se le dice que tiene que hacerse un control médico y no lo hace. Yo le venía diciendo y mire con qué nos encontramos. Y acá se trabaja con ellos dos desde un lugar prequirúrgico para evitar conflictos en la pareja, por lo que se pueda decir, por culpabilizar, y la idea es desculpabilizar la situación. Con Carlos se trabajó sobre sus miedos y temores ante el evento quirúrgico que se iba a realizar, pero que aprovechaba su visita para poder hablar sobre la sexualidad de los dos, ya que la misma se iba a ver perjudicada luego de su recuperación postquirúrgica por las secuelas que pudiera dejar la misma. Desde lo sexológico, no hay que perder el contacto físico ni tampoco la frecuencia de sus encuentros no coitales, que los acercamientos posteriores deberían ser consensuados con el consentimiento que no va a ser factible una erección, pero sí lograr un orgasmo. La posibilidad de encuentros diarios con caricias y besos hará de piso para no perder lo hasta aquí realizado.
el erotismo de la pareja. Desde lo psico-oncológico, ese día Carlos pudo hablar sobre el cáncer sufrido por su madre. Recordó situaciones como haberla cuidado varias noches en el sanatorio donde estaba internada, instancia que había olvidado por completo, y aseguraba que el hecho de haberlo recordado le hacía bien al alma, que entendía que el dolor se debía a su estado terminal, que no era la misma situación que él estaba viviendo. Que cuando llegó a su casa habló con su señora y entendió que no todo estaba perdido, que por ahí lo que le molestaba era que tenía que andar con una sonda vesical, que la entrevista anterior le hizo bien que estuviera su esposa, porque eso de andar repitiendo lo que usted me dice. Comentarios finales. Carlos se operó de su cáncer de próstata. Comentó que por ser la primera vez que entraba a un quirófano no le fue tan mal. Estuvo acompañado de su señora la noche de la cirugía, no sintió dolores, se había aconsejado algunos ejercicios de relajación y de respiración. Contratamos que en forma ambulatoria y en la primera curación, a los 10 días de la cirugía, lo esperaba a él solo o junto a su señora en el consultorio externo de urología. Actualmente Carlos comenzó a tomar un vasodilatador, primera línea, que le está yendo bastante bien. Cabe destacar que la tarea terapéutica a realizar ante un paciente de estas características es trabajar el impacto que ocasiona padecer un cáncer y el impacto biológico sobre su sexualidad que producen los tratamientos oncológicos. Su primera situación traumática, actitud resiliente ante la adversidad de su nueva sexualidad. Carlos no se sentía resiliente ante este cáncer, pero el tratamiento sexo-oncológico sí colaboró. Organizar a una persona a ser resiliente, tener en cuenta las neurosis previas del paciente, mecanismos de defensas prevalentes, historia vital previa, grupo familiar, pareja, red social, características del vínculo médico-paciente, que es sumamente importante. ¿Qué pasa con una persona resiliente y adquiere un cáncer? ¿Sigue siendo resiliente ante los tratamientos que deberá atravesar? No siempre se da esta resultante. Hay tratamientos que no se toleran y hay cánceres que desde el principio son terminales. El médico oncólogo tratante deberá incluir la evaluación y la terapia por parte de sexólogos o sexólogas para un abordaje integral del paciente por sus necesidades insatisfechas demandadas por su enfermedad. Recomendaciones. El médico que hace el diagnóstico debe contar con herramientas de contención, realizar intervenciones quirúrgicas menos invasivas posibles. Es necesaria la derivación a atención psicológica y sexológica, adecuación individual del abordaje, profilaxis psicológica y emocional, entrenamiento del paciente y su pareja para una nueva forma de sexualidad no coital. 3 minutos, Lucía. Apostar al diálogo sexual. Y antes de terminar, quiero recordar que estamos en el mes de prevención del cáncer de próstata. La prevención también es cosa de hombres. Este es el noviembre azul. Y la idea es que tengamos un hermano, un marido, un tío, un vecino, un amante, que vaya al urólogo para poder ser atendido una vez al año pasados los 50 años. Feliz sábado. Muchas gracias por tu atención. Gracias, Lucía. Tenía el micrófono apagado. Muy interesante exposición, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a escuchar a Claudia De Rossi, la licenciada Claudia De Rossi, con el tema sexualidad y enfermedades médicas. ¿De qué depende la resiliencia? Tema también muy interesante, cuando el placer es secundario, ¿no? ¿De qué depende la resiliencia cuando el placer es secundario? La licenciada Claudia De Rossi es de la Universidad de Buenos Aires, es psicóloga, psicoanalista, psicóloga clínica y miembro de la comisión directiva de SASH, acreditada por FLACES, directora del curso online de sexología y psicoanálisis, terapeuta de adultos, terapeuta de pareja, formada también en Asper. Por favor, si pueden apagar el micrófono. Gracias. Formada en Asper, Asociación de Estudio de Análisis y Investigación Psíquica en Sexología, de Italia, Asociación para el Estudio del Análisis e Investigación en Sexología, miembro de la World Federation
for Mental Health, miembro de la Fundación ATS Maite, que no sé, no sé cómo nombrarla. Espera, Asociación de Telesalud Mental Argentina y Tecnologías Informáticas Aplicadas al Comportamiento, y certificada en Telemental Health Training Certification en Telehealth Certification Institute, Estados Unidos. Certificada con normas IPA en Estados Unidos, Health Insurance Portable and Accountability. ¿Dije bien? Más o menos. No importa. Normas IPA. Bueno, adelante. No, está. Menos mal que lo hice en el otro, en los dos formatos, porque no entra el Keynote. A ver si. Ahí está. Tus 20 minutos. Sí, estoy compartiendo ya. A ver. Ahí está. Ahí se ve. Bueno. Bueno, no sé dónde. Ahí está. ¿Cómo puedo sacar esto? Bueno, yo voy a hablar sobre la sexualidad y, bueno, enfermedades clínicas, como dijo Bernarda, y sobre todo, como siempre en las presentaciones, me suelo hacer una pregunta en relación a lo que es la resiliencia, ¿no? Toda persona con alguna enfermedad médica o que sorpresivamente tiene un diagnóstico inesperado o un accidente o una pérdida, tiene alterada su calidad de vida o su normal desempeño sociolaboral y, por supuesto, también su sexualidad. Aquí empiezan a conjugarse de una manera diferente las prioridades y las escalas de valores con las que la persona venía manejándose hasta el momento y que se desencadena este acontecimiento o esta patología. A partir de esta situación sufre un shock, por supuesto, con efecto traumático, ¿Qué quiere decir? Que implica redirigir la energía y el foco sobre esta situación nueva o evento que antes no existía, y a partir del cual se reorganizará o no la forma de seguir viviendo. Teniendo en cuenta que la resiliencia es, bueno, ya lo mencionó Lucía, la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, una enfermedad. El presente trabajo tiene el objetivo de preguntarnos qué hace que una persona pueda ser resiliente y otras no. O qué hace que haya diversos grados de posibilidad de recuperación psíquica y física de resiliencia, aún a veces con diagnósticos o hechos de la vida similares, y es más, muchas veces con desproporción en relación a la gravedad del diagnóstico o el suceso. ¿Qué produce la diferencia entre las personas para que ante eventos similares o de diferente gravedad la capacidad de superación o aceptación sea distinta? ¿Es proporcional al diagnóstico? ¿En qué radica esta diferencia? Antes de pasar a por ahí intentar respondernos esto, voy a decir brevemente la definición de resiliencia y después voy a mencionar algunas definiciones que fui encontrando en distintos textos que me llamaron bastante la atención. Resiliencia, entonces, es un término que deriva del verbo latín resilio o resilire, que significa saltar hacia atrás, rebotar, es decir, ir y volver, ¿no? Básicamente será la superación de lo traumático. La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a los momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. Pero, como les decía, me he encontrado con algunas definiciones un poco a mi juicio, o me parece, no solo a mi juicio, sino en relación a lo que uno ve en el consultorio y en la clínica, un tanto como exageradas, ¿no? La resiliencia, por ejemplo, una de las
definiciones, la resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés con el fin de pensar un mejor futuro, ¿no? Dentro de esta misma definición decía, no obstante, no todas las personas poseen esta característica, aunque tampoco se relaciona con la genética, ¿no? Como que se le buscan distintos vínculos a esta capacidad. Otra definición es, se denomina resiliente aquella persona que en medio de una situación particular es asertiva, y convierte el dolor en una virtud. Como por ejemplo el padecimiento de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de cualquier parte de su cuerpo, quedar en bancarrota, entre otros, ¿no? Esto me parece una definición como más, sería religiosa, ¿no? Algunos sinónimos que se pueden, en otro texto está esto, emplear para indicar la palabra resiliencia, también son fortaleza, invulnerabilidad y resistencia. Acentúo esto, ¿no? De invulnerabilidad, me parece un poco extraño porque se trata de seres humanos, ¿no? Resiliencia en psicología se entiende como la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar obstáculos y no ceder a la presión independientemente de la situación, ¿no? Todo lo que voy expresando es como que me parece como medio excesivo y que está en relación al concepto de resiliencia. En otro texto decía que era la capacidad de un individuo de sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas, se corresponde a al término entereza. La teoría dice que la resiliencia es la capacidad de un individuo de ser asertivo y tomar una decisión cuando se tiene la oportunidad de tomar una actitud correcta a pesar de tener miedo de lo que pueda causar. Por consiguiente, esta cualidad se origina cuando la persona demuestra si sabe o no hacer frente a una situación de presión, superarla e integrar el aprendizaje a su vida. En otra definición encontré la resiliencia como opuesto a la anomia, ¿no? Bueno. Como dije anteriormente, me parece que estos conceptos están como en una posición exagerada y con un peso, y con un gran peso, adjudicándole a esta acción o a esta capacidad, olvidándonos de que detrás de este concepto estamos los seres humanos. Entonces, ¿es resiliente realmente el más fuerte? ¿Es resiliente el no vulnerable? ¿Puede alguien no ser vulnerable ante la muerte de un hijo o la frustración de sus embarazos fallidos o ante la noticia de una enfermedad probablemente crónica que alterará su vida? Como en todo, siempre tratamos de encontrar la fórmula mágica y es quizá más fácil suponer que las personas, desde más fácil en el sentido de más lineal, suponer que las personas fuertes, optimistas, que van para adelante, que han tenido una infancia feliz, estarían más cerca de ser resilientes. Y esta es una linealidad no propia del ser humano. Pero creo efectivamente que este concepto no se ha podido sustraer, por lo tanto, de una moda psicológica actual. Es cierto que perdón, es cierto que algunas personas, por supuesto, muchas personas tendrán más herramientas para enfrentar las situaciones o los avatares de la vida, y que estas herramientas seguramente tienen que ver con la conformación de su autoestima, con que hayan recibido suficiente amor, y en esto tiene que ver lo que decía en la presentación anterior el doctor Manuel Mateu, ¿no? En relación al apego, justamente. Sin embargo, la experiencia nos muestra que no todo es tan asertivo ni lineal. Y
y que si bien nos podemos guiar en relación a ciertas coordenadas que nos puede dar la historia del ser humano, de cada paciente, de cada sujeto, su forma de crianza, estas coordenadas no son ni las más cómodas generalmente, ni las más agradables cuando vemos las características o la historia de una persona con características resilientes. Y que además que tenemos que tener en cuenta que a veces podemos creer que una persona es resiliente ante una determinada circunstancia, pero que en realidad está negando esa circunstancia o ese avatar o ese diagnóstico como la única forma, ¿no? A través de un mecanismo de defensa, que es la negación, como la única forma de poder transitarla. ¿Qué es entonces lo que hace a la diferencia? Quizás lo más importante es que como profesionales y seres humanos no hagamos de la resiliencia una receta óptima, a la cual todos deben adecuarse y donde todos los periodos de angustia y dolor sean expulsados compulsivamente, como si ellos no fueran, en definitiva, los caminos y parte del proceso ineludible que se debe recorrer para poder superar las situaciones difíciles de la vida. Por lo tanto, la vida está llena de dificultades. Por lo tanto, negar que estas dificultades nos causan distintos sentimientos nos va a imposibilitar quizás transitar estos desafíos o estas dificultades. Cuando queremos saber si una persona es más o menos fuerte para poder superar algún diagnóstico, podemos respondernos con mirar cómo ha vivido y de qué manera se maneja diariamente, ya que diariamente se nos presentan diversos desafíos, grandes o pequeños, en nuestra propia cotidianidad. Y antes de continuar con con quizás las características que hacen que una persona tenga esta capacidad o no, o con lo que yo observo a través de la clínica, ¿no? Como 3 puntos me parece fundamentales. Voy a mencionar 2 casos clínicos, así muy sucintamente, aparentemente similares, pero con un enfoque de los pacientes totalmente distinto. En un caso, María, una paciente, me pidió una entrevista y en lo posible con su esposo, porque estaba muy deprimida desde su pérdida, desde que perdió un embarazo de 8 meses, a pesar de la medicación farmacológica que venía tomando. Fue recomendada por su psiquiatra, ya que también presentaba un largo periodo además de falta de deseo sexual. Cuando la paciente se presenta, para mi sorpresa, veo que María tenía más o menos alrededor de 50 años, cosa que confirmó después. Comienza a hablar acerca de su estado anímico, de que le era imposible superar la pérdida, evento que había acontecido 30 años atrás. Y ella menciona, por eso está entre comillas, la nena tendría ahora 22 años, seguramente estaría en la universidad. Es decir, hace 22 años que esta pareja, especialmente esta mujer, viene en un duelo patológico prolongado, sobreviviendo, sin poder superar, según sus palabras, este 7º embarazo perdido casi a término, después del cual no quiso continuar con los tratamientos. En contrapartida, describo el caso de Laura, de 45 años, que cuenta que a los 40 consulta por su imposibilidad de quedar embarazada, consulta con un centro de fertilidad, y cuando se dispone a hacer un tratamiento de fertilidad, lo tiene que abandonar porque descubrieron un cáncer de endometrio, por el cual debe ser operada con algunas dificultades, ya que cuando retomó las relaciones sexuales también tuvo problemas y dificultades relacionadas con la cirugía. Cuenta que no quiere ser una madre vieja y que está dándole curso a los trámites de adopción porque su biología no tiene por qué frustrarle su deseo de ser mamá y está en trámite de adopción de 2 hermanos, ¿no? Uno era
no era recién nacido, tenía unos meses y el otro tenía 3 años. Bueno, uno se pregunta, ¿qué hay de...? Obviamente cada una de estas mujeres tiene una historia distinta detrás de sí misma, pero por sobre todo las historias difieren en los vínculos afectivos primarios. Esto me hace pensar que hay 3 factores necesarios, pero no suficientes, que ayudan, en todo caso, al sujeto a poder conformarse potencialmente como un ser o una persona resiliente. Uno de ellos es haber podido construir un yo o una autoestima lo suficientemente fuerte a partir de un sostén, padre o madre, o lo que mencionábamos antes, un sostén con apego, lo suficientemente bueno, que lo hayan amado, y esto es muy importante, y no idolatrados, ¿no? Como este Superman volando, es decir, que le hayan puesto una capa, pero para jugar, no hacerle creer eternamente en el poder mágico o en que es, obviamente cuando uno tiene un hijo, es su majestad al bebé al principio, pero después esta majestad tiene que perder un poco el trono y justamente tiene que ser amado, pero no necesariamente consentido o adaptar la realidad a él, sino que él vaya asumiendo y adaptándose a la realidad. Es decir, que él es un niño más, ¿no? Segundo, que estos sostenes, padres o madres, no hayan querido acolchonar, esto sería al revés de lo anterior, las experiencias vitales que como tal son intransmisibles y les hayan puesto los límites necesarios para un proceso de individuación creciente, que no haya desplegado un ego o un antropocentrismo infantil eterno, por siempre, que le impida la capacidad de aceptar la frustración. Esta foto, ¿no? Donde este niño no le salen las ecuaciones. Es importantísima la relación que hay entre la capacidad de aceptar la frustración y crecer, ¿no? Dentro de esta forma de vida para luego poder aceptar cualquier revés que nos dé la vida. Y tercero, que a través de las experiencias ordinarias, las comunes, estos límites o carencias, ¿no?, en su crecimiento, le hayan podido ofertar a la persona la posibilidad de ver con cuántas herramientas contaba y conocer su creatividad y fortaleza, ya que en las pequeñas pruebas del día a día está el verdadero entrenamiento, ¿no? Entonces, aceptar la frustración, que uno puede equivocarse, que las cosas no salen tal como a uno le gustan, y ver que, ¿no?, la tercera foto sería que se puede superar si uno le pone empeño, esfuerzo, y que en realidad un sujeto cuando crece con límites y con no carencia de amor, pero sí con la aceptación, ¿no?, con una conciencia de realidad de que todo no es posible, siempre le va a generar mucha más capacidad de superación de las dificultades. Y con respecto a nosotros, los profesionales, sobre todo, no exigir o apurar, pero sí sostener y acompañar. Sí, ya estoy terminando. Pero sí acompañar y sostener a los pacientes. Sé que como profesionales muchas veces nos cuesta manejar nuestra ansiedad y no toleramos que el paciente tarde en su recuperación. No nos olvidemos que el dolor se siente, no se piensa. Y es necesario pasar, como dije anteriormente, por estas etapas para que su contraste nos indique el cambio. Donde, como dije, los periodos de angustia no sean expulsados compulsivamente como si ellos no fueran, en definitiva, los caminos y el proceso ineludible para la recuperación. Solamente atravesando dolor y angustia, y por supuesto comunicación y sentirse sostenido, digamos, y poder manifestarlo, es decir, poder aceptar esto, no necesariamente pensarlo, sentirlo y aceptarlo, es que puede advenir la recuperación y por lo tanto poder empezar
luego a sentir el placer de estar vivos, el placer de la sexualidad, el placer de todo lo que querramos visitar. Pero solamente si podemos aceptar y atravesar el camino anterior. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Gracias, Claudia, gracias, Lucía. No, fueron de nada. muy puntuales y muy prácticas y didácticas. Gracias. Bueno, Era la idea. Elogios en la presentación. Lucía, felicitaciones, dicen, por un enfoque del cáncer mucho más humanista, que generalmente siempre es una cosa mirada médica y perdemos el eje que es la humanidad, ¿no? Así que Sí, me totalmente. parece muy interesante Exactamente. ese aporte. Bueno, a ver, ¿qué sería realmente una preguntita para Lucía? Sí. ¿Puede haber resiliencia en el cáncer? ¿Hay realmente? Es un tema difícil. Yo creo que sí. Creo que el ejemplo que di sobre una persona muy temerosa, con mucho miedo a perder todo, a pensar que el cáncer es igual a muerte, donde puede adquirir quizás una situación traumática con respecto al impacto de la noticia, todo lo que dice la definición, por eso puse varias definiciones que en definitiva estaban diciendo y focalizando lo que yo iba oportunamente a concretar, es que si hay redes, si hay, aunque sea una sola persona, que la convoque a seguir adelante, a pensar en positivo y hacer el tratamiento correspondiente, esa persona va a lograrlo. El tema está en que su psiquismo lo acompañe, porque puede ser una situación automática que haga, que vaya a la quimio, que se opere y que vaya depresivo. La idea es que no, que vaya de forma más amable con él mismo, con su autoestima estable, con sus recursos, buscar sus recursos. Yo creo que en este paciente que presenté, el hecho de que tenía como atragantado el dolor de su madre, cómo murió su madre, ¿no? Cuando él pudo hablarlo, fue otra persona. Y entre otras cosas también que quiero destacar fue la reunión con la mujer, con la señora, porque él quería que yo le diga a ella que escuche qué iba a pasar con la vida sexual, porque él no se atrevía a decirlo, ¿no? Este es el trasfondo, diríamos, de la entrevista. No Y la podía verdad preguntar. que, claro, o no podía decirle, mirá, no se me va a parar más, y no era así. Entonces, la idea era sacarlo del coitocentrismo, porque este es un gran tema, no solo para nosotros, nosotras que somos sexólogas, sino para el oncólogo. El oncólogo desestima, mire, no va a haber alguna situación agradable posteriormente, porque lo está pensando desde un lugar coitocentrista. Entonces, lo que hay que psicoeducar es que no todo es coitocentrismo y que con eso se llevó a cabo y cuando comenzó a mejorar su momento sexual, con un vasodilatador y con un trabajo interesante también de los uroncólogos, que una vez terminada la cirugía hicieron un trabajo eficiente antes de empezar la vida sexual de él, de anticiparse a ciertos vasodilatadores que se dan. Y con fervor y caricias pudieron llegar a encontrarse con que el pene algo se erectaba y que podía llegar a penetrar. Entonces, pero eso fue a medida que fue pasando el tiempo, no es a los 2 meses de cirugía, ¿no es cierto? Claro, Pero sí, no porque no pueda, no va a haber mimos, caricias, acercamiento sí. Y todo eso, bueno, porque si no se debilita mucho la situación erótica. Y la verdad que se logra. Muy bien, la verdad que es un gran trabajo, ¿eh? Sí, bueno, por eso, pero por eso es el tema de si una persona es resiliente, porque dice, vamos, arriba, sí, lo voy a lograr. La verdad que se está dando fuerza a sí mismo y está queriendo que los demás también lo vean desde ese lugar. Pero es resiliente porque está haciendo una quimioterapia. Por dentro a veces no lo es.
Por dentro es lo que nosotros vemos en una entrevista: estoy despedazado, me voy a morir, no voy a lograr ver a mi hijo egresar, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, tratar de manejar quizás esa situación que sí es irreversible, para acontecer una situación más agradable. Yo tuve un paciente terminal que dijo: yo no voy a poder ver egresar a mi hijo cuando, cuando termine la secundaria. El hijo en ese momento tenía 15 años y él se le pronosticaba no más de 3 meses de vida. Y le dije: vamos a pensarlo juntos. Y pensamos juntos la posibilidad de entrega de diploma de él hacia su hijo, qué tan alto iba a estar, que seguro que ya iba a tener una novia, y que te acordás del patio del colegio y cómo va a ser, es seguro que va a ser ahí porque va a ser en diciembre. O sea, le reconfortó poder construir algo que no iba a vivir. O sea, creo que uno tiene que tener elementos accesibles al alcance de la mano, y no sé cómo Sí. aparecen, para poder conformar y confortar, porque el confort de la persona paliativa no pasa para que esté bien abrigado y bien alimentado, sino pasa por el confort psíquico también, ¿no? Eso es cierto. ¿El sonido? Se fue el sonido. Sí, ¿Me ahí escuchan? está. Sí. Yo Sí, he ahora sí. visto que, por ejemplo, es una persona paliativa que está en una sala y se hace revista de sala, y bueno, no porque es paliativo. Entonces yo dije: no, sí porque es paliativo. Entonces entro yo y algunos que otros médicos me siguen, no todos. O sea, como que se descarta también, como que no hay nada que hacer, hay que esperar a que muera. No, la idea es que no. La idea es estar acompañando más que nunca, justamente, los médicos tratantes y la familia, justamente. Muy interesante, Lucía. Te corto porque una pregunta parecida está para Claudia. Dice: Dale. ¿qué es para vos, Claudia, desde Ujú, vuestro enfoque profesional, ser resiliente? ujú. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y tenés 10 todavía minutos, 7 8 minutos. minutos. Sí, Sí, sí. 8 minutos. Em, desde mi enfoque profesional, ser resiliente es poder superar, ¿no?, la situación nueva, traumática, la situación de shock, ¿no? De shock, y después, pero ¿qué quiere decir superarlo? No es simplemente como un rebote, ¿no? Sino poder tolerar todo el proceso que lleva a esta superación. No hay una superación, no hay una capacidad no podemos decir que una persona es resiliente porque, bueno, como describía recién Lucía, se banca todo lo que tiene que hacer, se va como un autómata y hace los tratamientos, o qué sé yo, si falleció alguien va al cementerio, es expeditivo. No, sino que la capacidad de resiliencia es después poder volver a conectarse con la vida después que se transitó por, eh, por una especie de cuerda floja, ¿no? Por esa especie de pregunta de ¿tengo ganas de seguir? No tengo ganas de seguir. ¿Soporto este dolor? ¿Lo soportaré? ¿Me va a matar? ¿Me va a destrozar? No puedo más con la angustia. ¿Qué tomo además de clonazepam, no? Porque la resiliencia es poder permitirse transitar por este camino y de a poco empezar a ver que se puede ir reconstruyendo lo que es el placer. Por eso yo decía el placer de vivir, sentir algo del proyecto, de empezar a mirar a su alrededor qué tengo, ¿no? Porque uno estuvo muy centrado en lo que le faltó, si alguien murió o si se enfermó, muy focalizado ahí, y dejó de mirar lo que tenía. Poder empezar a disfrutar y a decir, bueno, no, a ver, chicos, vamos a irnos de viaje, poder empezar a hacer un proyecto con la propia vida y con los seres queridos. Si tengo tiempo, cuento un ejemplo, y si no, no. Sí, tenés 5 minutos. Bueno, porque es muy importante y a veces muy difícil para el equipo profesional que todos los profesionales acompañen, ¿no?,
algunos están más cerca quizás de los tratamientos más duros, y entonces es más difícil que sean empáticos, otros están más cerca del afecto personal. Recuerdo que hace muchos años, ¿no? Yo había tenido una pérdida en mi vida muy grande, muy inédita, ¿no? Había tenido un embarazo complicado con un diagnóstico de cardiopatía, y yo trabajando en un servicio de neonatología y con cardiopatía sabía de qué se trataba, una tetralogía de Fallot con agénesis de sigmoides pulmonares. No tenía un buen pronóstico mi tercer hijo. Bueno, a los 3 días, ¿sí? Yo estaba trabajando constantemente de psicóloga, ¿no? Por supuesto, pero después dejé el servicio. A los 3 días de nacimiento, fallece porque uno de los pulmones no se había podido terminar de desarrollar con un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, dije, ahora estoy de este lado, ¿no? Yo había estado hasta un mes antes del otro lado, sosteniendo a las familias con bebés. A veces volvía con bebés internados en la clínica Basterrica, a veces volvía también yo llorando porque uno de esos bebés había fallecido. Dije, bueno, obviamente no pude seguir trabajando en ese periodo allí, y después me pregunté cómo iba a seguir con los pacientes. Bueno, al mes y medio, 2 meses, retomo el consultorio, y recuerdo que los pacientes en aquel entonces estaban más preocupados porque sentían que era una tontería lo que me venían a contar, los que sabían, ¿no? Los otros no. Y los que y decían, ay, licenciada, yo vengo con este problema y usted todo lo que pasó, ¿no? Porque yo también me preguntaba cómo voy a hacer para poder seguir adelante. Hasta que cae una paciente nueva, y me acuerdo en el consultorio de Ramos Mejía, ¿no? Que ahora que todo el mundo conoce a Ramos Mejía por los eventos últimos, lamentables, a quien se le había muerto unos meses antes la hija y el nieto por un escape de gas del calefón. Hubo una noticia que había salido, un evento que había salido en las noticias, y la escucho, y bueno, digo, Dios, ¿qué hago yo con esta escucha? ¿No? La escucho, y no hacía la paciente más que repetir que nadie la comprendía, que nadie la entendía, y así 4 sesiones pasaron mientras hablábamos, pero ella tenía esta hija y este nieto, tenía también otro hijo más, y con su esposo estaban haciendo un proyecto de construcción de unas cabañas por la zona oeste donde ella iría. Cosa que por supuesto no quería continuar, ella se quería morir junto con su hija, porque no me tocó a mí. ¿Qué sucede? Era imposible de que saliera de este circuito de autorreproche, porque ella se sentía culpable por no haber llegado antes, si no podía sentirse realmente escuchada o entendida. Y era imposible para mí trabajar, ¿no? Si yo seguía escuchando esto desde el otro lado del mostrador nuevamente, ¿no? Hasta que un día le dije, bueno, basta, Inés, de decir que nadie la escucha. Escúcheme usted a mí. Y le conté. Obviamente la paciente quedó blanca, así con los ojos, y se puso por primera vez en el tratamiento a llorar. Empezó a llorar. Claudia, anda redondeando que tenemos un minuto para entregar la mesa. Empezó a llorar y me dice, bueno, y me agradece, me dice, perdóneme, ella a mí. No, discúlpeme, le voy a contar, estoy acá, parada, estoy pudiendo salir adelante. A la sesión siguiente no viene la paciente, dije, bueno, hice las cosas mal. Pero me escribe que había tenido una dificultad, y a la otra sesión viene con el esposo. Y el esposo viene también con las lágrimas en los ojos y me dice, gracias. Yo no sabía qué es lo que había sucedido, efectivamente, y la paciente me dice, voy a continuar con el proyecto, voy a poder, voy a disfrutar con mis hijos las cabañas que quiero construir, no lo voy a dejar a mi marido porque era una de las ideas que tenía también. Es decir, a veces creo que tenemos que
como profesionales salirnos de nuestro lugar, empatizar, y también medio armados como estemos, porque no siempre estamos bien, no somos de goma, ¿no? Poder demostrarle al paciente de alguna manera que lo comprendemos y que estamos ahí para darle la mano, o media mano, o un dedo, pero estamos ahí. Bueno, gracias, Claudia. No, Tenemos de nada, que entregarla. Gracias, perfecto. fuiste muy No, clara, pero tenemos que entregar la mesa. Perfecto. Ya están los otros panelistas. Somos re puntuales. Sí, Bueno. sí. Así que tenemos todo un equipo colombiano, creo. Interesante también la temática, que realmente fue muy interesante todo lo que pusieron las chicas. Me encantó y bueno, gracias, un gusto. Gracias a vos por coordinarnos. Muchas gracias. Bernarda. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Chau. Bernarda. Gracias, Lucía. Chau, chau. Chau.